En los pasillos del poder cuentan que en los 80 una delegación de Japón visitó el Ministerio de Economía. Los recibió el equipo económico y les presentó el plan de estabilización para la Argentina. Los japoneses escucharon y preguntaron: ¿y después qué? En economía no entendían. Los japoneses se miraron. Su pregunta era simple y concreta. ¿Qué le va a vender Argentina al mundo? Pasaron 4 décadas, más de 10 presidentes, y la pregunta sigue en el aire. Esto es La Pregunta Japonesa, un podcast de Fundar para encontrar una respuesta. En este episodio, Vaca Muerta está vivita y coleando. Soy Belén Bonello, directora de comunicación de Fundar. Y yo soy Ana Julia Neise, investigadora de energía de Fundar. La razón de ser de este podcast es encontrar la respuesta a una pregunta que está en el aire hace 40 años y hasta más, te diría. ¿Qué le va a vender Argentina al mundo? Hoy es el turno del sector hidrocarburífero y te adelanto que estamos ante un gran candidato a responder la pregunta. Desde que aprendimos a hacer fracking en Argentina, o sea que sabemos cómo explotar hidrocarburos no convencionales, se ampliaron muchísimo las posibilidades de nuestro país. Esto me parece que tiene un nombre, ¿no? Vaca Muerta. Exacto, que hace 40 años ya existía, pero lo que no estaba era la tecnología para explotarlo. Mira, Ani, hidrocarburos me parece que es un tema súper complejo, así que hagamos esto. No vamos a dar nada por sabido. ¿Qué es Vaca Muerta? Vaca Muerta es básicamente una roca llena de petróleo y de gas, que si bien la conocemos hace casi un siglo, no podíamos extraerle nada porque ahí no nos sirven las técnicas convencionales. Como la roca es muy poco permeable, cuesta mucho que el petróleo y el gas fluyan a través de los poros de la roca hacia la superficie. Pero después, a partir del año 2010, se da el gran cambio porque comenzó a desarrollarse en Argentina la técnica de fractura hidráulica, que es más conocida como fracking, y que consiste en inyectarle al yacimiento una mezcla de agua, arena y productos químicos a muy alta presión, de forma de poder quebrar la roca y así sí dar paso a que los hidrocarburos fluyan a la superficie. Esto significó, imagínate, un giro de 180 grados para las posibilidades energéticas del país porque los yacimientos convencionales se venían agotando e íbamos derecho a tener que importar miles de millones de dólares en petróleo y en gas. Y ahora de repente con Vaca Muerta tenemos recursos suficientes para el mercado local y también, de hecho, y por eso lo hablamos en este podcast, para exportar y hacernos de las divisas que el país necesita. Ok, me encanta. Pero, ¿cuánto de este potencial estamos explotando hoy? Hablamos con otros especialistas del sector. Nicolás Arceo es economista y dirige la consultora Economía y Energía. También trabajó en YPF. Le pedimos su mirada sobre dónde estamos parados. Hoy Vaca Muerta representa más de la mitad de la producción de petróleo en la Argentina y si tomamos en consideración shale y gas, casi el 60% de la producción de gas natural. Con lo cual hoy la oferta de hidrocarburos en la Argentina no se entiende o no se explica sin el desarrollo de Vaca Muerta. Arceo habla de 2023 como un año bisagra. El sector consiguió equilibrio en términos externos y seguramente va a tener superávit comercial a lo largo de los próximos años. Y esto es relevante porque ayuda a revertir la restricción externa que caracterizó la economía argentina a lo largo de la última década y media y revierte buena parte del origen de esa restricción externa que fueron las importaciones energéticas. Sumamos a Nicolás Gadano, economista y consultor con una experiencia interesante. Trabajó en YPF y en la gerencia general del Banco Central. Se está explotando mucho a tal punto que hoy ya creo que más de la mitad de la producción es Vaca Muerta. O sea, si no tuviéramos Vaca Muerta y la tecnología para explotarlo, hoy estaríamos importando la mitad, un poco menos, de nuestros consumos de gas y petróleo, lo cual sería un desafío macroeconómico fenomenal, pues tendríamos que tener las divisas, etcétera. Ahora, vos me preguntás, es importante, ¿tiene todo su potencial desarrollado? Ni de cerca. Todavía entonces hay mucho por hacer. Claro, pensá que Vaca Muerta posiciona a Argentina en el ranking mundial de recursos no convencionales. Tiene el segundo lugar en gas natural y el cuarto en petróleo. Entonces, explotar estos recursos permitiría algo así como exportar el equivalente a otro complejo sojero más. Siento que viene un pero. Y hay un pero, porque
La ventana de oportunidad para aprovechar ese potencial es muy limitada. En la medida en que avance la transición energética hacia tecnologías más limpias, la demanda global de los hidrocarburos, del petróleo y del gas va a comenzar a disminuir. Ese reloj ya me da miedo. Y es que con Vaca Muerta lo que sobra son los recursos y lo que falta es el tiempo. Escuchá lo que dice Arceo. Argentina tiene recursos en petróleo para 100 años de abastecimiento local y en gas natural para 200, con lo cual no es un problema de recursos. Claramente va a depender del nivel de la demanda mundial en un contexto de transición energética y cuán rápido aumenta el abandono de fósiles. Y Argentina ahí tiene un problema. Nosotros no somos un productor eficiente de petróleo a nivel internacional como sí lo somos en el sector agropecuario. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando empiece a caer la demanda de fósiles, los primeros países que van a salir de producción son los menos eficientes. Y entre esos va a ser Argentina. Claro, la transición puede achicar el mercado. Gargano refuerza este punto. Por ahí a Vaca Muerta le pasa eso, que es que antes de que podamos desarrollar y explotar y exportar todos los recursos de petróleo y gas de Vaca Muerta, el mercado de petróleo y gas del mundo ya esté más chico, y no solamente más chico, hay muchos países, grandes países petroleros que tienen reservas muy grandes, convencionales, países de la OPEP, y que en un contexto en el que el mercado se achica, quizás salen al mercado con precios mucho más agresivos. O sea que la amenaza es no solamente que ese mercado se achique, sino que sea un mercado de precios mucho más bajos. ¿Y hasta cuándo hay tiempo? Y no mucho. Todas las proyecciones internacionales lo que marcan es, hay mercado hasta mediados del presente siglo, está en duda qué pasa en los siguientes 50 años, y esto lo que plantea es un desafío. La oportunidad de desarrollar y consolidar la industria hidrocarburífera en la Argentina es algo para realizar en la próxima década. No tenemos 4 décadas para desarrollar ese nivel de recursos. Entonces el punto es conseguir desarrollar la capacidad de exportación al máximo posible en las próximas décadas. Sí, estamos hablando del corto y el mediano plazo, no más. Y entonces no entiendo bien qué nos frena. El tema es que la explotación de los no convencionales es muy capital intensiva. Entonces necesitamos muchísima inversión para poder dar efectivamente ese salto en la producción en el corto plazo. ¿Cómo conseguimos esas inversiones? Bueno, claro, ahí está la cuestión. Una condición clave para las inversiones en este y en cualquier sector es la rentabilidad. ¿Cuánto gana quien invierte? Y eso depende sobre todo del precio, en este caso de los hidrocarburos. Escuchalo, Arceo. Argentina hoy no es un país exportador de petróleo, es un país productor de petróleo. De lo que produce, el 80% va al mercado doméstico, el 20% se exporta, ¿no? Con lo cual, el núcleo de la rentabilidad de la producción de petróleo en la Argentina está situado en el mercado doméstico. Si yo el mercado doméstico arbitro los precios para desacoplarlo del precio internacional y pago en el mercado local como se pagaba el año pasado $56, cuando Brasil paga 90, Guyana paga 90, México paga 90, la inversión extranjera nunca va a venir a la Argentina, ¿no? Esto traba la inversión, es el primer problema. El segundo problema es YPF es el 50% del sector hidrocarburífero en la Argentina, en realidad un poco menos. Ahora, el nivel de inversión de YPF depende del precio en el mercado local, con lo cual cuando yo tengo precios bajos en el mercado local, no solo no me viene inversión extranjera directa, sino que además YPF no tiene recursos para invertir y aumentar sustantivamente la inversión. Ah, pero me siento estafada. ¿Hay que pagar la energía cara teniendo Vaca Muerta? O sea, no me cierra. Mira, son dos temas. Uno sería el petróleo y los derivados, que es un commodity con precios internacionales muy claros en todo el mundo, que se arbitran por la distancia, por la calidad del crudo, pero que... y otro sería el gas, que es más delicado. En el petróleo, en las naftas y el gasoil, yo creo que, como en muchos productos que se comercian en el mundo, los precios tienen que ser los precios internacionales. Y los productores tienen que ser indiferentes entre vender en el exterior y vender en la Argentina, y tiene que haber competencia, de manera tal que también las empresas locales no puedan vender a cualquier precio, porque si no, alguien se va a poner a importar gasoil, naftas y vender. De hecho, tenemos importadores que venden y no producen. La buena noticia ahí es que si Vaca Muerta se expande y exporta, probablemente podamos tener un precio del gas más bajo, no más alto. O sea, a escala, la industria del gas puede bajar el precio del gas interno. Pero ahí hace falta una política pública muy inteligente, que es competencia en el mercado de gas. Porque a los productores de gas de Argentina no les interesa bajar el precio del gas en Argentina. Y ellos van a querer exportar, pero no bajar el precio local. Si el precio de la energía no va a bajar, entonces lo que importa es que suban los salarios para que la gente pueda pagar la energía, lo que la energía vale. Claro, o sea, si bien se pueden pensar estrategias para que la exportación a gran escala permita tener precios más bajos, en realidad lo más importante es realizar el verdadero potencial de Vaca Muerta.
que eso es lo que al final puede ayudar a impulsar un proceso de desarrollo más amplio que, entre otras cosas, haga subir a los salarios. Dale, compro, tenemos acuerdo. Es más complejo. Nah, sonó la alarma. Hacemos sonar la alarma porque es más que complejo. Con el precio solo no alcanza. Los inversores quieren tener la seguridad de que este tipo de decisiones se van a mantener a lo largo del tiempo y, sobre todo, a través de las distintas gestiones de gobierno. Argentina es un péndulo en materia energética. Y ese péndulo en materia energética lo podés pensar por administraciones, pero en realidad cuando empezás a ver más en fino, en realidad hacia adentro de cada administración también estuvo el péndulo, ¿no? Más allá de la alternancia, lo que no hay es una política energética de Estado de largo plazo sustentable, que fije reglas claras, que se cumplan a largo plazo y un horizonte común. No hay acuerdo en términos de cuál debe ser la política energética en la Argentina. Y por si no quedó del todo claro, Gano extrema el punto diciendo esto. La industria petrolera se ha manejado con éxito en países con una diversidad institucional total. O sea, puede trabajar en democracia y puede trabajar en la tiranía más tirana del mundo. En la tiranía más tirana, ¿qué hace? Habla con el tirano, pero tiene que creer que el tirano va a durar mucho tiempo. Si el tirano cae cada 2 años y cambia, ahí ya es un problema. Ahora, el peor escenario es uno medio intermedio, confuso, que es cambia todo el tiempo el poder político y se comporta un poco discrecional, tiránico, porque el valor de las leyes es relativo y no porque haya, yo creo que es un tema de la inestabilidad macroeconómica, ¿no? Que hace que eso se produzca, no es una decisión del que está en el Ministerio de Energía controlar los precios del petróleo. O sea que parte de la dificultad es que no se cumple con lo pactado, o por decisión política o porque una crisis económica lo torna imposible. No tenemos una delegación japonesa haciendo preguntas, pero igual necesitamos una respuesta. A la pregunta japonesa, el sector hidrocarburífero es la respuesta en el corto plazo y es la respuesta que puede ayudar a eliminar la restricción externa en el corto plazo en la economía argentina. Claramente no es una garantía de desarrollo inclusivo en el largo plazo. Yo creo que los hidrocarburos son la respuesta de corto plazo a la pregunta japonesa de qué es lo que va a vender Argentina al mundo, pero no en el largo plazo por varios motivos. Primero, porque es un recurso no renovable y segundo, porque es un recurso que el mundo dice, y con razón, tenemos que dejar de consumirlo. Ok, tenemos una respuesta de corto plazo. Es un comienzo, ¿no? Es un comienzo, sí, es un comienzo. Los hidrocarburos son una respuesta de corto y mediano plazo que nos destraba en realidad la verdadera pregunta japonesa, la del largo plazo, que es ¿qué bienes o servicios de mayor complejidad y valor agregado podríamos venderle al mundo? Vamos a tener que ir adaptando la pregunta, pero igual no dejamos de buscar una respuesta. Esto es La Pregunta Japonesa, un podcast de Fundar para pensar el futuro de la Argentina. Seguinos para no perderte los próximos episodios. Producción, equipo de Fundar, guión Marina Biuso, diseño de sonido Adrián Guzmán.